Hola, bueno, vamos a dar inicio a otro workshop. En este workshop me voy a enfocar en un tema de migración on-premise al cloud, ¿ok? Y lo vamos a utilizar live and shift, ¿no? Tal cual como está on-premise, vamos a llevarlo a la nube. Y en la nube que vamos a hacer este despliegue o pasar esta información va a ser de Azure, ¿ok? ¿Y qué vamos a prácticamente migrar o trasladar hacia la nube desde el lado on-premise? Es un servidor web, un Apache con Linux, con Ubuntu Server 2404 LTS. Y lo vamos a desplegar en nuestra nube. Para ello vamos a pasar por una serie de fases, como primero asegurarnos que nuestro equipo esté operativo, todo esté funcionando, ver qué es lo que tiene nuestro web server, verificar cuánto CPU tiene, memoria, disco, file system, para que entonces podamos nosotros hacer el cálculo, la verificación en la nube, qué tipo de máquina vamos a utilizar, el tamaño de la máquina, a evaluar si el comportamiento actual del servidor está óptimo o si hay que aplicar un right size en la nube para poder poner una imagen adecuada. Sin embargo, al estar en la nube podemos nosotros hacer este cambio de tamaño de máquina basado en el comportamiento como lo deseamos. Otra de las cosas es que evidentemente tenemos que generar un esquema idéntico en la nube y esto es lo que vamos a hacer por estos procedimientos. Entonces vamos a pasar prácticamente por 5 fases. La primera fase prácticamente es asegurarnos que la máquina local tenga todas las configuraciones necesarias, como por ejemplo tener instalado el Azure Clip, haber autenticado con Azure para poder entonces hacer todo este procedimiento y pasar la información. Luego vamos a tener la fase número uno, que es el Discovery. El Discovery prácticamente es asegurarnos de entender cómo está conformado nuestro servidor de forma local, on-premise, es decir, cuánta memoria tiene, cuánto CPU tiene, cuánta memoria está utilizando, cuánto CPU, porcentaje de CPU está utilizando, cuántos discos, qué tipo de file system o cuántos file system, porque todo esto hay que tomarlo en consideración para que cuando vayamos a hacer nosotros nuestro despliegue en la nube, pues evidentemente hagamos lo mismo y con mayor capacidad si así fuese el caso. Entonces la fase uno es la que nos va a ayudar a detectar y es sumamente fundamental para lograr esto y así poder estimar nuestro despliegue en la nube. La siguiente fase, que es la número 2, lo que vamos a hacer prácticamente es llevarnos toda esta información, desplegar en Azure a través, y lo vamos a hacer a través de Azure Clip con automatización con Bash. Y esto lo que va a hacer es crear la máquina virtual, definir cuál va a ser la zona, esto lo debemos haber verificado previamente, chequear cuál nos conviene, menos latencia, menos costos, el tipo de máquina que vamos a utilizar para estimar los costos, el tipo de disco, cifrado, todas esas características, las políticas de acceso, los puertos de acceso para blindarlo y hacer un hardening a través del NSG, por ejemplo, indicar cuáles son las prioridades de las reglas de entrada, las reglas de salida, puertos, protocolos. Lo vamos a hacer en la fase número 2. Y en la fase número 3 vamos a hacer el proceso de migración, es decir, que todo lo que está en nuestro web server on-premise lo vamos a pasar a través de rsync, permitiéndonos entonces combinarlo con SSH y lograr hacer un traslado de información on-premise al cloud de forma cifrada a través de SSH, logrando entonces hacer autenticación y uso de conexiones con usuarios a nuestro servidor en la nube, que es el que estamos desplegando nuevo, y pasar toda la información. Para ello, asegurarnos de que tengamos acceso, que en la máquina, en la instancia que estamos desplegando entonces en el cloud, tenga, por supuesto, instalado el web server, el Apache, la versión, para que todo esté funcionando correctamente. En la fase número 4 vamos a hacer lo que es la validación. Y en la validación vamos a comparar, antes de asumir que todo está funcionando, cómo es el comportamiento local, cómo es el comportamiento en la nube, si el resultado que estoy viendo en mi web server en on-premise es lo mismo que on-cloud. Y una vez que tengo esto, entonces prácticamente poder dar de baja a la solución on-premise y que tome el control cloud para que podamos tener toda la información ya y el traslado completo y todo esté funcionando desde on-cloud en Azure.
¿Ok? Y por último, porque evidentemente es un laboratorio, es un workshop, vamos a aplicar entonces mejores prácticas de FinOps, donde vamos a estar haciendo la eliminación de toda la infraestructura desplegada en Azure para que Azure no nos cobre una vez terminado el laboratorio. Eso es prácticamente las 5 fases por las cuales vamos a pasar. Si ustedes observan en la pantalla del lado izquierdo, van a ver que tienen que ir a GitHub, a mi cuenta jgaragorri en repositorios y se llama Azure On-Premise Live and Chief-Lab. ¿Ok? Y ahí van a tener acceso. Igual aquí le dan un clic, clonar, lo clonan y van a tener una carpeta como esta que está aquí, que van a ver en la pantalla del lado derecho en color, en las letras en color azul. Eso es un tree. Y ahí vamos a tener toda esta información, que es lo que hace el proceso de clonación, crear toda esta estructura. Una vez que crea toda esta estructura, ¿ustedes qué van a tener? Bueno, mira, aquí está en la fase 0, hacer el prechequeo y verificar que la máquina cumpla con las condiciones, en el caso que quieran replicar el laboratorio. El 01 prácticamente hace la verificación de cuánto es CPU, cuánto es memoria, cuántos discos, cuánto file system, cuánto está consumiendo, para que pueda yo tener una información viable para que entonces él pueda configurar. Basado en esto, yo estoy asumiendo, porque estoy abaratando los costos para cualquier laboratorio, estoy utilizando las imágenes de las instancias de las máquinas virtuales en Azure más pequeñas dentro de la capa Free Tier, o en el caso de no estar en Free Tier, tener una imagen lo más pequeña posible de las máquinas o el size, para que el workshop tenga un costo prácticamente imperceptible. ¿Sí? En la fase número 3 es migrar, es decir, tomar todo lo que está en la solución on-premise hacia el cloud. En la fase 4, validar que realmente este proceso de transición de datos haya sido satisfactorio. Y en la fase número 5, eliminación. Lo estoy haciendo nuevamente la explicación porque está aquí a través del tree que ejecutamos para que puedan verlo. ¿Ok? Luego de esto, todas las documentaciones las pueden tener aquí, y por supuesto hay unos archivos que también están en la raíz. Todos estos son los .md para que puedan documentar. Ahí está toda la información detallada, paso a paso, completa, muy bien detallada. Posterior a esto, bueno, tenemos dos archivos, uno que se llama makeall.sh. No lo vamos a usar porque él va a hacer todo el proceso automatizado, pero si ustedes quisieran, usan ese archivo y él hace todo el proceso automatizado, completico, de la A a la Z completito. Y en este caso tenemos otro que se llama el makestructure.sh. Este es un script que yo creé para que me creara toda esta estructura, me creara todos los directorios y archivos, y ya luego poder empezar a colocar los archivos y tener un repositorio ordenado. ¿Ok? Dentro de cada fase van a ver que hay un script, y que script es el responsable que vamos a estar visualizando para que entonces pueda funcionar cada fase y se puedan realizar los procesos. Pero prácticamente, ¿qué vamos a hacer en cada fase? Es una serie de comandos, y para no estarlos escribiendo, y la idea es automatizar, y por eso lo estamos haciendo. ¿Ok? Otra de las cosas es que este archivo que está aquí, el makestructure.sh, está diseñado para que sea indepotente, es decir, que lo podemos correr 1, 4, 7, 10 veces sobre la máquina, y esto no nos va a causar ningún problema, no va a ser un quiebre, no va a romper absolutamente nada. Él va a verificar si el directorio existe, lo respeta; si el contenido existe, él lo respeta; si el archivo existe, lo respeta; y si no, lo crea automáticamente. ¿Ok? Basado en todas esas características, nosotros deberíamos entonces empezar a trabajar para poder hacer los procedimientos en el orden del 0 hasta llegar a la fase 5. ¿Ok? De todas maneras, aquí en la pantalla, en el lado izquierdo, tenemos toda la descripción y nos dice, mira, descripción general. ¿Qué vas a hacer en este laboratorio? Vas a reproducir un caso completo realista de migración on-premise hacia la nube, Azure. ¿Qué vas a utilizar? RSIM y SSH, que ya se los mencioné, SSH. Vas a utilizar Azure Click, que también se los mencioné, que tiene que estar instalada en la máquina local, que vamos a utilizar para migrarla hacia la nube. Vamos a utilizar buenas prácticas de DevOps en este sentido, toda la estructura que estamos utilizando, los scripts, verificación de que se creen cada una de las recursos en la nube, que esté centralizada en un grupo de recursos, que tenga sistema de etiquetas para poderlo verificar y chequear completamente. Vamos a utilizar, que tiene que ver esto con los principios de FinOps, y por supuesto la documentación que nos permite poder tener claridad del alcance y el objetivo de este workshop. La arquitectura prácticamente dice, vos tenés una máquina local VirtualBox con un Ubuntu 24.04 LTS, con un servidor web con Apache y tu página, y vos la tenés que llevar a Azure, donde tengas creada una máquina virtual, y ahí vas a poder replicar entonces ese web server de Apache con tu página.
¿sí? Los componentes a utilizar y creados en el script son Resource Group, que ya lo mencioné. ¿Y por qué? Porque necesitamos centralizarlo y tenerlos organizados. El VNet y Subnet, que ya se lo habíamos hablado, es necesario para poder tener acceso y poder segmentar el tráfico. El NSG, que es a donde aplicamos las políticas de firewall, para poder determinar qué cosa puede llegar a la máquina, de qué forma puede llegar, con qué protocolo, con qué puerto y con qué prioridad. El NIC, pues el Network Interface Card, evidentemente, necesario configurarla. La IP que va a estar asignada, vamos a tener IP pública, IP privada. Vamos a tener una máquina virtual como Ubuntu 24.04 LTS y aquí está prácticamente el tamaño de la máquina que vamos a utilizar, que es un SCUT B1S. Las etiquetas de Final, que es lo que vamos a hacer. Prácticamente esa es la arquitectura y laboratorio que vamos a crear. Entonces nos apoyamos on-premise con VirtualBox, una instancia que tenemos creada, y en la nube vamos a crear nuestro sistema de virtualización a través de máquinas virtuales con el estándar SCUT B1S con Ubuntu 24.04. Las tecnologías que vamos a utilizar, Linux, ya lo hablamos, Apache Web Service, ya lo mencioné, RSync también lo mencioné para hacer la sincronización, SSH para poder establecer conexión cifrada, Azure Click para poder estar autenticado y poder hacer el procedimiento de despliegue, Azure Networking, VNet, NSG y IPS, que ya lo hablamos aquí arriba, ¿no? El Bash Scripting para el proceso de automatización, que lo están viendo en la pantalla del lado derecho con las líneas en color verde. Modelos de migración cloud y porque en la documentación coloqué cuáles son los diferentes modelos de migración que tenemos, así que también ahí lo tienen y hay una breve explicación de cada uno de ellos. Y por supuesto, las políticas de FinOps, donde vamos a tener right size, vamos a tener el tema del cleanup y vamos a tener sistemas de etiquetado. ¿Ok? La estructura de repositorio ya le expliqué por completo. El archivo que está acá es el main call que les decía que él es el que hace todo por sí solo. Tiene varias formas de pasarle argumentos para saber cómo queremos que se comporte. Las explicaciones dice, si vos le pasas el OR, ejecuta todo el laboratorio completo desde la fase 0 hasta la fase 5. Si haces un clean only, simplemente ejecuta la fase de eliminación. Si le pones silence, lo que hace es reducir prácticamente el ruido. Es decir, que cuando él está haciendo el monitoreo de los logs, pues no me haga una interrupción, sino que lo haga de forma silenciosa. Y el help para mostrarnos ayuda para entender cuáles son los argumentos que se le pasa a este script. Aquí se ponen los ejemplos, cómo puedes hacerlo. Puedes ejecutarlo así de forma autónoma e independiente. Puedes usarlo pasándole los argumentos. El all, que es de la fase 0 a la fase 0.5. Tenés el clean all, que prácticamente lo que hace es evitar cobros en Azure, es decir, borra toda la infraestructura desplegada en Azure. Luego tenemos el all silence, y este que hace todo el despliegue completo. Para adicional a esto me lleva un registro de todos los logs, pero con la característica de que no me va a estar interrumpiendo la secuencia en pantalla, sino que va a ser almacenado en archivo. ¿Okay? ¿Y dónde va a almacenarlo? Pues lo va a almacenar en una carpeta log y va a tener entonces como nombre, como prefijo estándar, sujeto ahí una variable constante, ROM. Y por supuesto, la parte dinámica del sufijo va a venir a través del year, month, día, hora, mes, segundo, minutos, segundos, punto log. ¿Cómo se hace el flujo completo? Bueno, vos tenés que pasar por la fase 0. En la fase 0 prácticamente tenemos que asegurarnos que en nuestro servidor local sí existe un web server, cuál es la ruta donde está configurada nuestra página web. ¿Okay? Asegurarnos que tenga todas estas configuraciones para que luego lo podamos replicar en nuestro ambiente cloud. Bien, entonces, para darle orden, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ejecutarlo en orden. Entonces, aquí lo primero que dice, mira, vos te tenés que ir a la carpeta o ubicar el setup on-premise underscore vm.sh y este es el archivo. Entonces, fíjense, ya nosotros ponemos aquí el tree y aquí está el setup on-premise. Entonces, on-premise. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ubicarlo y ejecutarlo. Como están en verde es porque ya todos los script.sh se les puso el permiso 750 a partir del concepto de menor privilegio, asegurando tener una mejor postura de seguridad y menor vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, basado en ese concepto, ¿qué hace el primero? Asumiendo que ustedes van a hacer este laboratorio desde cero, entonces van a crear una máquina virtual con Ubuntu 24.04 y una vez que se instala, corren este script y este script lo que va a hacer actualización de
los repositorios, los paquetes del sistema operativo, instalación del web server, Apache, configuración y activación del servicio y colocar un archivo en www HTML con un archivo index donde vamos a tener una paginita chiquita que hace referencia a nuestro web server. Él va a configurar todo esto para que entonces la máquina quede óptima y ahí también va a verificar que todo eso esté funcionando y corriendo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ./00, que es la fase inicial, y el archivo se llama setup. No les doy un cat, pero ya les di explicación, y de todas maneras ahora se los muestro por el GitHub, el archivo, ¿ok? Pero esto es lo que va a hacer. Le damos Enter, y entonces él me dice, mira, preparando el servidor on-premise, simulándolo, ¿no? Y entonces aquí me dice, vos me tenés que dar el password para que yo pueda verificar si los paquetes están instalados, si los repositorios están actualizados, si el servicio está o no está, y en el caso de no estar, instalarlo, configurarlo y habilitarlo. Entonces le coloco la contraseña para poder entonces pasar con el procedimiento. Ahí empiezo a hacer la verificación, observan que entonces está chequeando, está verificando el Security Ubuntu, nuestros repositorios. Una vez que él chequea todas estas características, él va a seguir con las siguientes fases y va a hacer la instalación de los paquetes en el caso de ser requerido. Y en el caso de no ser requerido, pues evidentemente va a decir, mira, ya el paquete existe y va a chequear que nuestro web server esté en la ruta correcta, con el archivo correcto, y en el caso de no estar, entonces él va a colocar nuestro archivo y la configuración, var www.html, y ahí va a colocar nuestra información. Entonces él me dice, mira, ya está todo listo, aquí está, todo preparado. Ahora solamente tenés que probar que cuando le des un acceso al localhost funcione. Entonces yo aquí puedo hacerlo desde la línea de comando, un cur, y copio esto que está acá. Vamos a cerrar aquí porque este me está abriendo un browser y yo no quiero eso. Y aquí le damos Enter y le damos Enter. Y aquí está la información. También podríamos hacer perfectamente el HTTP, pero tenemos que saber nuestra IP. Así que hacemos un IP A y verificamos, y nuestra IP es la 87. Así que podríamos abrir un terminal acá y decirle http el 87 y le damos Enter a ver qué tal nos va. Ah, bueno, aquí me fui con el puerto 8000 que no tiene nada que ver. Le damos Enter. Y aquí está, servidor on-premise simulado. Este servidor será migrado a Azure mediante un lift and shift, ¿no? Entonces, esto es uno de los métodos de migración, tal cual lo que está on-premise a la nube. No hay cambio de código ni nada por el estilo. Todo igualito, un espejo para allá arriba. ¿Ok? Listo, ya hemos probado esto. Entonces nos vamos aquí y decimos, bueno, ya mi máquina está lista para que yo la pueda clonar. ¿Qué viene? Viene la fase 1, que es la fase de descubrir. ¿Y qué descubre? Mira, yo quiero saber cómo está conformada esta máquina, cuánto CPU tiene, cuál es el porcentaje de uso de CPU, cuánta memoria tiene, cuánta memoria está en uso, cuánta memoria está compartida, cuánta memoria está disponible, cuántos discos tiene, cuáles son los file systems que tiene. Todo ese tipo de cosas es lo que hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros decimos tri espacio 01 y él nos dice, mira, en la fase 01, que es de descubrimiento, tienes un script que se llama discovery onpremise.sh. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a correr comandos diferentes de Unix, de Linux, como puede ser el free, puede ser el cpu-stab, bmstab, el ps, el htop, bueno, htop no, pero puede ps-awk y otras instrucciones que me pueden traer esa información. ¿Y dónde las va a guardar? Las va a guardar en un archivo .txt. ¿Y cuál va a ser su prefijo? Discovery, tal, tal, tal. ¿Y qué es lo que va a cambiar como tal? La fecha y la hora, el minuto en que se ejecutó la instrucción. Si ustedes observan, tenemos aquí 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente agarrar y decimos ./01 y le decimos el nombre del script, que es discovery. Y le damos Enter. Le damos a ejecutar. Él empieza a mostrarme toda la información y aquí está. Me dice, mira, ya lo ejecutaste. ¿Qué estoy viendo? Mira, se ejecutó en esta fecha. La máquina se llama BME2E. El sistema es en el caso del nombre, es este. El tipo de máquina, el Machine ID, el Boot ID, el tema de virtualización, que es una virtualización con VirtualBox, y está de Oracle, el sistema operativo 2404 LTS, el kernel, la arquitectura,
La memoria, el CPU, aquí nos indica, tiene dos CPU, cuáles son sus características. Aquí nos indica la memoria, el total, lo utilizado, lo disponible, lo compartido, el buffer, la disponibilidad, los discos, cómo están montados, cómo están particionados y los puertos que están disponibles en esta máquina, para que entonces toda esta información es la que vamos a utilizar para que cuando vayamos a construir nuestra máquina en la nube, pues sepamos que tenemos que trabajar con diferentes puertos disponibles para poder trabajar, escucha por todas las interfaces, están habilitados los puertos UDP, las direcciones IP por las cuales escuchan, los puertos que hacen 53, 68 y todo este tipo de características. A nivel de esto, también él verifica a partir, fíjense que yo estoy utilizando un disco de, vamos a ver aquí si nos da la descripción del disco, pero creo que es de 30 gigas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear un disco de 35 gigas en nuestra máquina. Siempre tomemos en consideración que basado en esto nosotros podemos verificar si el file system está al 90%, está al 80%, si ese disco, si esta máquina local se le hizo una optimización y estamos viendo que está a punto de quedar saturado el espacio en disco. Entonces si el disco local es de 35 gigas, entonces en nuestra máquina tenemos que hacer un capacity planning distinto para que tenga mayor porcentaje, aunque tenemos la oportunidad que estando en la nube podemos hacer un resize del disco y nos permite pues ir creciendo en la medida de la demanda, ¿no? O si no, aplicar LVMs. Bueno, basado en esto ya hicimos el descubrimiento y ¿qué hizo? Pues simplemente me dice, mira, aquí tenés todo, aquí tenés los procesos que están corriendo, cuáles son los que están consumiendo más, aquí están los procesos que están consumiendo memoria y aquí me dice, mira, todo el proceso yo completaba y hemos guardado el archivo con este nombre. Es decir, que si nosotros hacemos ahorita un ls o un tree sobre 01, verificamos a ver y nos dice que él ha generado un archivo y nos coloca la ruta donde se ha creado el archivo, que es en Discovery con el punto .txt, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso que se genera como tal, el archivo se ha generado, podemos hacer aquí de repente, copiamos y le decimos, haceme una búsqueda desde aquí donde yo estoy con la opción "-name" y búscame este nombre específico. Y aquí me dice, mira, está en el directorio actual y el nombre se llama Discovery. Si eso es verdad, hago un tree y le coloco Enter para que me lo verifique. Y aquí debería estar entonces el archivo que diga Discovery con la identificación del archivo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos y aquí está mostrándonos y dice, mira, este es el archivo, ¿ok? Ah, genial, lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que es prácticamente, aquí lo están ubicando, mírenlo, ¿eh? El 4752, 4752, 4752. Ya lo tenemos. Esta información es la que nosotros tomamos para construir nuestra máquina en la nube. Esto es lo que pasó en la fase 1. Ahora viene la fase 2. La fase 2 dice, tenés que crear una infraestructura en la nube. Entonces, eso es la fase 2 y le decimos, mostrame la fase 2, por favor. Y la fase 2 me dice, mira, tenés un script que te crea la infraestructura a partir de Azure Clip y con Bash y va a crear todo lo que tenga que ver con una instancia en Azure. Para eso se necesita entonces tener una suscripción, haber sido hecho el AZ login, es decir, que ahora nuestro siguiente paso es hacer un AZ login para poder hacer la autenticación. Luego vamos a correr el script. Este script lo que va a hacer entonces es crear un grupo de recursos. Ese grupo de recursos va a asignarle recursos. Esos recursos van a ser el disco, la máquina, el nombre de la máquina, el NSG, la IP, la VNet, el NIC, todo lo que está vinculado o relacionado con nuestra máquina virtual y vamos a tener un impacto aquí en nuestro portal en grupos de recursos que actualmente lo tenemos vacío, pero si funciona, entonces aquí nos va a crear un grupo de recursos, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Él dice, mira, pero ¿sabes qué? Cuando tú vayas a utilizar el script Create Azure Infra, él se va a alimentar de este archivo que está acá, el setenv.sh. ¿Qué es lo que se hace? Yo creé este archivo como ejemplo y en ese archivo lo que coloco es la subred, o sea, el espacio de direcciones que voy a utilizar, la subred, el VNet, todos los valores como tal que voy a necesitar para configurar nuestro entorno de red en nuestra máquina, ¿no? Si hacemos un cat al 02 y le decimos, mira, mostrame el archivo set,
¿sí? Set underscore. Y a ver, close también. Vamos a ver si. Cats. Y eso lo tenemos en la fase 02. Y ahí vamos a tener un set. Claro, porque él quiere que yo lo ejecute, pero bueno, no importa. Nos vamos a la carpeta set02. En el set02 hacemos un ls. Por supuesto, siempre y cuando nos pasemos al 02. Ahí ahora hacemos un ls. Nos vamos al Azure. Ahí estaba el error. Azure. Y hacemos un cat al set nb.sh. Y entonces dice, mira, vos vas a crear dos variables. Una que se llama lab resource group para el resource group y lab location para saber cuál es la ubicación. Nosotros escogimos esto por un tema de FinOps, ¿no? Por temas de economía. En el caso de Red, vamos a configurar y vamos a decir, mira, vamos a tener un lab VNet, vamos a tener un lab VNet CIDR, vamos a tener un lab subnet, vamos a tener un lab subnet CIDR, y aquí están los valores para que estos son los que va a tomar y estos son los nombres que va a tener. A nivel de seguridad, cómo va a llamar el Network Security Group con respecto a lo que es la máquina virtual de destino, cuál va a ser el nombre que va a tener. Es un VM Migration Azure, el tamaño que es un estándar B1S, el usuario que va a crear que es el Azure User, y a nivel de etiquetas va a utilizar para el ambiente laboratorio, para el proyecto lo vamos a llamar On-Premise Migration, y el propietario, owner de esto, J. Garagorri. ¿Ok? Esto lo va a tomar. ¿Y quién lo va a leer? Este archivito que está acá. Este script que está aquí. Entonces, le hacemos ahora un punto slash 02 autocomplete. Bueno, mentira, estamos parados ahí. Así que hacemos un cd guión. Nos devolvemos cd punto punto slash. Ahí está bien, pwd, estoy en la carpeta principal. Entonces le digo sí, punto slash 02 Azure, y le decimos entonces que queremos el script que nos va a permitir. ¿Y cómo se llama? Create. Aquí, ojo con esto. Primero, AZ login. Tenemos que autenticarnos. Entonces aquí me va a dar clic a esto que está acá. Me abre un browser. Copio el código que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Lo copio aquí en mi casilla. Lo copiamos. Hago la verificación con el doble factor de autenticación. Le decimos cuál es el usuario. Esperamos que nos mande, verificamos y le decimos continuar. Una vez que está esto, pues entonces me dice, ya vos podés cerrar esto, así que lo voy a cerrar. Y aquí me dice, mira, te voy a mostrar cuál es la suscripción. Si tuviera varias suscripciones, debo seleccionar en cuál suscripción debo crearlo para llevar un orden. En este caso, como tengo una sola, no tengo complicación, así que simplemente doy Enter. Ya estoy autenticado. Esto le va a permitir entonces, como tal, a nuestro script de crear que él lo haga. Entonces, una de las cosas que me interesaría de repente hacer es un source, aunque creo que él ya lo hace. Un cat, vamos a hacerle un cat al 02. Y en el 02 está Azure y en Azure está el create. Y le damos enter y vamos a verificar. Las primeras líneas dice, sí, vamos a ir para acá, vamos a chequear que este archivo esté, y si este archivo está, entonces le voy a hacer un source, así que él ya lo va a hacer, yo lo iba a hacer manualmente, que lo puedo hacer manualmente y él lo ejecute igual. Luego, ¿qué va a hacer? Va a crear la infraestructura en Azure. Lo primero que va a hacer es crear el grupo de recursos. Una vez que crea el grupo de recursos, entonces empieza a crear el VNet y la subnet. Luego que crea el VNet y subnet, va a agregar las reglas de las políticas del Network Security Group para poder autorizar los puertos y los protocolos. Aquí indicando el 22, los puertos del rango a nivel de HTTP. Miren que aquí está indicando este es para SSH, este es para HTTP. Tiene sentido porque estamos hablando de un web server, y SSH tiene sentido porque me voy a conectar vía SSH para utilizar el RSIM para sincronizar el servidor local hacia el servidor que estamos replicando en nuestra nube para migrar el proceso completo. Posterior a esto, está creando la dirección IP pública. Después que crea la dirección pública, crea el NIC. Después de crear el CLIC, crea como tal la máquina virtual, donde utiliza entonces el SCUT, que era el BE1S.
luego generar esto, le pone las etiquetas y por último, él nos va a publicar la dirección IP y el nombre del usuario, que vamos a tomar nota de ello para poder hacer las pruebas de validación, de verificación y de sincronización. Bueno, está listo. Entonces decía que yo podía agarrar y decirle, mira, vos podés ejecutar esta instrucción que está aquí, esta que está acá. Entonces yo le digo aquí, bueno, ¿y dónde está esto? Yo le digo aquí, enter, pero no está ahí porque esto tiene una ruta. ¿Y cuál era? El 02. Y en el 02 teníamos a Azure y en Azure sí estaba este. Le damos un enter. Igualito, lo que vamos a hacer es que repetimos esto, pero ahora aquí tiene que venir el script del create, que es el que acabamos de visualizar. Le damos enter, empieza a verificar y vamos a chequear a ver. ¿Okay? Bien, entonces aquí lo que hicimos fue asegurarme de estar en la carpeta correcta, que es el 02 Cloud, y ejecutar el script. El script fue el .create Azure, que ya habíamos hablado de él, y aquí prácticamente dice creando la infraestructura. Creando la infraestructura, ¿qué es lo que va a hacer? Él empieza a crear todo lo que habíamos hablado, el grupo de recursos, el NIT, el NSG, la máquina virtual, y aquí nos va mostrando toda la información paso a paso de lo que él está haciendo. Si queremos verlo en tiempo real, nos vamos a la pantalla del lado izquierdo, y en la pantalla del lado izquierdo simplemente hacemos un refrescamiento con un F5 y ahí verificamos a ver si ya se ha creado algo y entonces aquí nos va a ir mostrando qué es lo que se está creando, ¿no? Entonces, miren, ya nos creó el Resource Group Migration Lab. Si le damos clic acá, entonces ahí podemos ir viendo el contenido de lo que él va creando. Y me dice, mira, por ahora ya te he creado el Network Security Group que se llama Migration Lab. Fíjense que aquí tenemos dándole clic acá y, mentira, bueno, ya le dimos clic para ir viendo las características. Pero si nos vamos al Resource Group y hacemos un refrescamiento, con el refrescamiento, en la medida que va avanzando, aquí está creando, así que hay que esperar. Fíjense que todavía sigue haciendo el procedimiento. Aquí hay que esperar, vamos a hacer un F5 a ver qué tal, si ya hemos avanzado con algunos de los procesos. Teníamos dos, seguimos con dos, aquí sigue running, así que hay que esperar. Fíjense que estamos en la fase 2, que es creando la máquina virtual. Entonces vamos a esperar ahí un momento. En la fase 2 donde estamos corriendo, están creando el nick que ya nos los mostró. Eh, Ahí va ejecutando sus instrucciones. Vamos a esperar entonces un momentito. F5. Ahí va mostrando información. Aquí está, ya me está indicando. La máquina está corriendo. El private IP es este. El public IP es este. Así que ya lo tenemos. Por supuesto, aquí siempre toma un poco más de tiempo en el entorno gráfico el que podamos visualizar toda la información. Le damos clic aquí al Resource Group y en el Resource Group chequeamos a ver y aquí empezamos a tener. Aquí tenemos nuestro Network Interface, el Network Security Group, el Public IP Address, el Virtual Machine, el DIS, el Virtual Network y prácticamente. Entonces nosotros nos dice, mira, vos podés probar haciendo un SSH a esta dirección IP. Mira, aquí no lo pone, ni siquiera tengo que escribirlo. Aquí le digo ponerlo. Y esto lo que debe hacer es preguntarme, le digo yes, con fingerprint se está conectando a través de llaves públicas y privadas que previamente debe haberla creado con el keyhand para generarlo y ahí ya estoy conectado a la máquina. Fíjense que dice que ya estoy con el usuario Azure User y en la máquina se llama VM Migration Azure. Si ustedes verifican aquí en el grupo de recursos, la VM se llama VM Migration Azure. Así que ya estoy conectado a la máquina. Es decir, que ya me funcionó el display. Ya creé y esa la creé basado en el discovery que hice en la fase previa para verificar cuánto CPU, cuánto disco, la ubicación, todo el nombre y todas las características. Y ya tenemos la IP lista para que entonces se pueda utilizar. Una vez que tenemos esto, entonces nos vamos aquí y verificamos. Y dice, bueno, ya hiciste todo el copia, ejecutaste, te copiaste, aquí está toda la información, resultado, máquina creada, dirección IP pública, habilitado el SSH, ya lo probamos que sí. En la fase 3 dice, mira, ahora vos tenés que hacer la sincronización de tu web server local a tu web server en la nube. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le digo cd. Me voy al directorio principal y le hago un trip. ¿Y cuál es la fase siguiente? La fase 3. ¿Sí? Esperando, tengo que salirme un directorio más. cd. Estoy en el directorio principal. Ahora le digo un trip y le digo 03. En el 03 me dice, mira, vos tenés este script que es el que va a hacer todo por ti. Y este script prácticamente lo que va a hacer es
hacer una sincronización usando SSH desde nuestra máquina local. Va a copiar toda la estructura /var www HTML a donde a nuestra máquina, en nuestro target, en nuestro destino, que es en la nube, y va a generarlo. Esto va a ser autenticación con nuestro usuario Azure User, con el password a través de las llaves públicas o passwordless. Va a generar la estructura, perdón, va a instalar el paquete, va a asegurarse de que la máquina virtual tenga todos los paquetes, va a instalar Apache, va a habilitar Apache, luego va a hacer la copia y la sincronización para que todo esto pueda funcionar. De todas maneras, podemos hacer un cat al 03 y en el 03 podemos hacer un migrate 03 rsync migrate y ahí está el archivo. Este archivo prácticamente, ¿qué es lo que hace? Lo que le dice es, mira, y me va a ir mostrando paso a paso todo el procedimiento. Entonces aquí todo esto lo que dice es, mira, vamos a hacer una migración de on-premise hacia Azure y vamos a utilizar rsync para que esto funcione. Aquí prácticamente me está diciendo que va a utilizar el menos menos dry run, va a utilizar el menos silent, que son parámetros que pudiéramos utilizar para pasarle el archivo y utilizarlo. ¿Ok? Entonces le puedo decir, si yo hago el dry run, es simplemente una prueba en frío sin hacer ningún cambio. Si le digo menos silence, prácticamente hace todo, pero no me muestra los logs de salida. Menos debug, lo que hace es verificar si hay algún error. Y menos menos for permission para replicar el CHO y hacerlo. Así que lo vamos a hacer con esta instrucción para que pueda funcionar y luego hacer las verificaciones. Posterior a esto, ¿qué es lo que hace? Genera una serie de variables para poner los colores y hacer bonito que sea todo el proceso. Prácticamente los flags que va a manejar por defecto, el dry run 0, silence 0, debug y force, ¿ok? Y luego tenemos lo que es el parseo de los flags para verificar si todo está funcionando correctamente, la parte de lo que es del debugging que estamos verificando, el manejo de los errores, a dónde se van a redireccionar, y aquí empieza a hacer entonces el proceso y nos manda un banner que dice el proceso que está realizando, ¿no? Posterior a esto, pues él verifica cuál es la IP, que nosotros ya debemos saberla. Él va a verificar las llaves públicas que están dentro de nuestra máquina local y las va a utilizar para hacer el proceso de autenticación. Una vez que hace el proceso de autenticación, entonces empieza a hacer el proceso de actualización de la máquina, que aquí es donde dice, mira, bueno, una vez que yo me conecto, que logré la conexión porque hice la validación correcta con el passwordless o con las llaves públicas, entonces hago un update del apt, hago un install de Apache, luego habilito Apache y luego inicio Apache. Una vez que inicio Apache, preparo la carpeta var HTML con sus permisos y él empieza a ejecutar la instrucción para realizar los procesos. Aquí dice, creo la carpeta con mkdir-p var HTML. Una vez que hago todo este procedimiento, él prácticamente empieza a ejecutar, a sincronizar todo el contenido de la parte local hacia nuestra máquina. Entonces ejecuta el rsync para establecernos. Colocamos entonces rsync source para la máquina local directorio y el rsync destino para la ubicación. Entonces dice, mira, tenés el nombre del usuario, tenés la IP de la máquina, se hace la conexión y vos tenés que colocar esto en esta ruta en el servidor de Azure. Posterior a esto, lo que hace es eliminar para dejar la máquina tal cual idéntica, para que no se genere una copia, sino que quede todo idéntico, tanto el source como el destino, es decir, on-premise y cloud. Una vez que hace todo ese tipo de cosas, nos manda la información y hace las verificaciones y él compara el contenido de la máquina local con la máquina remota, es decir, en la nube, verifica el contenido del Apache on-premise con el Apache on-cloud. Y con esto podríamos verificar y chequear que todo está bien. Entonces, basado en esas características, él agarra y dice, bueno, listo, tenés que hacer esto, ejecutar este proceso y ejecútalo. Y dice, cuando lo ejecutes, tenés que especificar la dirección IP, ¿ok? El nombre del usuario y la dirección IP. Entonces, ¿qué hago? Le digo, bueno, punto slash y le decimos 03 o sencillamente me voy al directorio 03 rsync, estando ahí, hago un ls, ahí está, y le digo punto slash migrate.sh, le coloca, recuerda que en este caso el usuario era Azure User, así que lo volvamos, Azure User, arroba, y le colocamos la dirección IP. Nos vamos aquí arriba, esto es una ventaja de utilizar entonces este tipo de gestor de terminal porque me permite desplazar y poder obtener las direcciones IP. Y aquí debemos tener la salida, que es esta que está aquí. El IP public es este, public es este que está aquí. Entonces lo tomamos, lo pegamos acá y le damos enter. Por supuesto.
porque él está leyendo por argumentos, no necesita el arroba, así que es simplemente un espacio. ¿Ok? Aquí está el mensajito, haciendo el proceso de migración, haciendo las validaciones, chequeando, verificando que todo esté bien y chequeamos a ver qué tal nos va con este proceso. Bien, entonces, fíjense, aquí había un error de comillas, ya lo corregí y evidentemente lo estoy ejecutando. Él está verificando, miren que dice verificar instalación de Apache en la VM Azure. Entonces en el verifica dice no está, así que estoy instalando Apache. Y prácticamente empieza a verificar, nos empieza a mostrar, vamos a verificar cómo nos va con el proceso. Aquí empieza a hacer el dpkg preconfigure. Está habilitando el servicio, una vez que habilita el servicio, ejecutándolo y prácticamente dice que lo ejecutó con éxito. Aquí podemos hacer un curl, fíjense que aquí tenemos en lo que era nuestra máquina local, nuestro on-premise, así que le podemos dar clic acá. Esto aquí nos va a abrir un browser y aquí está, servidor on-premise simulado. En este caso, fíjense que la dirección IP ya es la que corresponde a la máquina en la nube, en Azure. Y aquí es la IP local. Y si se fijan, servidor on-premise simulado, este servidor tal cual, si ustedes se dan cuenta, es el mismo mensaje. Así que hemos logrado con éxito chequearlo. De todas maneras, él también dice que los logs los tiene registrados en esto y podemos verificar todo el procedimiento. ¿Qué es lo que hizo? Se copió el archivo a través del RSIN, hizo la copia y hizo todo. Prácticamente verificó actualización de paquete, actualización de repositorio, instalación de Apache, habilitación de Apache, inicialización de Apache, crear la estructura del servidor web, colocar el archivo, sincronizar la información y procedernos a dar la información. Entonces, en este punto ya hemos hecho la sincronización y hemos hecho la validación. Realmente el siguiente paso es validarlo, pero ya tenemos ahí nuestra validación. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra fase donde estamos, era todo el proceso de migración. ¿Qué hace la 4? Validar. Y si se dan cuenta, aquí ya hicimos la validación y probamos perfectamente. Pero igual, podemos agarrar y decir cd punto punto slash punto punto slash 04 y nos vamos a la validación, hacemos un ls y tenemos el archivo. Si hacemos un cat a validate y observamos es prácticamente lo que va a decir, mira, yo voy a hacer una validación on-premise hacia el Azure, voy a verificar con el usuario Azure User, con la IP que estamos asignando, que es con la finalización 200, para verificarlo, validar que sea la máquina, hacer el chequeo, validación dentro de la VM en Azure para conectarse y obtenerlo, ¿sí? Y tenemos toda la información ahí listo para poderlo ejecutar. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Muy bien, entonces que verificamos que estamos en la carpeta correcta, somos un ls, ahí tenemos el script punto slash validate y por supuesto recuerden argumento 1, argumento 2. En este caso el usuario es Azure User y la IP de la máquina que ya la habíamos obtenido la podemos buscar por acá arriba, si en el caso no recordarla y podemos utilizarla para poderse conectar, que la vamos a tener por aquí arriba. Perfecto. Verificar, corrección, chequeo. Muy bien. Se está haciendo el proceso de integración. Esto es solo para buscar la dirección IP, que como es tanto texto, pero por ahí, aquí está, mira. Y tomamos este IP, ¿ok? Y lo ponemos acá. Le damos Enter. Y aquí entonces él valida. ¿Qué estoy haciendo? Validando de on-premise hacia Azure. ¿Y qué es lo que hace? El usuario es este y la IP es esta. Ah, ¿desde dónde estoy haciendo la validación? Desde mi máquina con un curl. ¿Y qué es lo que debo tener con información? Aquí tengo toda la información que obtengo. Ahora, validando dentro de la VM, es decir, en on-cloud, en el destino, en la nube, y si comparamos esto con esto, es lo mismo. Y es lo mismo que les estoy mostrando aquí en el lado izquierdo, en el entorno gráfico con el browser. ¿Ok? Luego dice comprobando y dice, mira, el archivo on-premise en la máquina local
está acá y se llama de esta forma. Y en la nube está en esta ruta y se llama de esta forma. Aquí nos indica que está validando que el servidor web en la nube está corriendo perfectamente y está funcionando y tenemos respuesta. Así que hemos hecho el proceso de validación. ¿Qué viene? La siguiente fase, que es un tema de FinOps, es limpiar como tal nuestra infraestructura, es decir, que todo esto que está desplegado acá, eliminarlo para que no nos estén cobrando ni facturando, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? Entonces le decimos cd, estamos en validación, punto, punto, slash, y le decimos 05 para el cleanup. Hacemos un ls y ahí está. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a borrar el grupo de recursos, que es donde está todo centralizado. Le hacemos un cat a el cleanup y él dice, mira, yo prácticamente voy a eliminar la infraestructura en Azure, para esto voy a verificar si existen, no están, si hay errores o no, y voy a eliminar en el grupo de recursos. Ese grupo de recursos está definido en esta variable que es la resource group, ¿ok? Basado en esa característica, entonces él trabaja. Él chequea, verifica, procede, me dice que sí lo quiero eliminar y hace procede. Y aquí está, a set group delete, el nombre del grupo de recursos, le decimos yes y nos muestra. Y dice 60 segundos después, chequea y debería estar listo. Y puedes correr esta instrucción para que sepas si lo borró o no lo borró. Entonces, ¿qué hacemos? Punto slash, porque estoy en el directorio correcto, y le digo cleanup y le doy a ejecutar. Me pregunta, ¿vos querés hacerlo? Le digo que sí, esto es muy bueno. Le damos enter, empieza a hacer el proceso y nos dice, mira, en 30 a 60 segundos corres esta instrucción y me decís. ¿Okay? Entonces agarramos y le decimos, bueno, está bien. Vamos a decirle un while, le decimos aquí un true y le damos enter, do, haces un sleep de 40 segundos y luego vas a ejecutar esta instrucción y me vas a decir si hay o no hay recurso. Le digo done. Como es en un while, él se va a quedar en un ciclo repetitivo. En el caso que los primeros 40 segundos me diga si todavía está, entonces él se va a repetir y en los próximos 40 segundos voy a chequear. En el mejor de los casos, cuando corre la primera vez, nos va a decir, mira, no tengo nada, no consigo ningún grupo de recursos con este nombre, lo que significa que ha sido eliminado. ¿Okay? Ahí tendríamos que verificar, a ver, esperar un momento que transcurran los 40 segundos para chequeo. Entonces, fase 00, prácticamente creamos la máquina que es con nuestro servidor web de forma local, con todos los paquetes, repositorios. Fase número 1, descubrimiento. ¿Y qué hacemos con descubrimiento? Chequeamos cuáles son las características y configuraciones y condiciones de nuestra máquina local o nuestro servidor web server local, para que esa información que obtenemos la utilicemos para desplegar y construir nuestra máquina en nuestro destino, que es en la nube, en Azure, nuestro proveedor Azure. A partir de ahí utilizamos entonces la fase número 2, que es desplegar y construir nuestra máquina virtual, en donde le colocamos los NSG, le colocamos el nombre de la máquina, el disco, sistema operativo, el tamaño de la máquina, para que la construya. La siguiente fase prácticamente es la sincronización entre el servidor local y el servidor en la nube. Pasamos todo el procedimiento, sincronizamos. Una vez que sincronizamos, fase siguiente, verificar que realmente lo que me está mostrando el servidor on-premise, local, web server, también me está mostrando en la nube, en cloud, con Azure, en nuestra máquina virtual creada y desplegada en Azure. Una vez que hacemos todas esas pruebas, que chequeamos, entonces hacemos el siguiente paso, que es eliminar toda la infraestructura en Azure, porque este es el objetivo de este laboratorio, para que no nos generen facturación. ¿Ok? Aquí podemos entonces empezar a hacer un refresh para verificar. Y aquí va eliminándolo. Fíjense que cada 40 segundos lo está corriendo. Y aquí nos va mostrando, mira, sí, está borrándose. Mira que aquí nos dice, está borrando, está borrando. ¿Ok? Así que definitivamente, miren cómo eliminó, pero sigue en ese proceso. Ya aquí está listo. Así que posiblemente en el próximo consulta ya nos diga, mira, no conseguí nada, ya fue eliminado. Aquí me dice, mira, hace la consulta y todavía sigue en status delete. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque eliminó el contenido del grupo de recursos, si yo me voy al grupo de recursos, él todavía sigue ahí. Y por eso me está diciendo deleted, ¿no? Entonces ahí tenemos que esperar nuestros otros 40 segundos para chequear, y por eso hice el while, para poderlos ir viendo y comparando entre esto con esto que está a la izquierda del entorno gráfico. Ahí pues, esperamos aquí que nos aparezca en cualquier momento otro mensajito, o simplemente podemos ir dándole aquí el botón de refresh
y verificar. Todavía el grupo de recursos está, así que la salida aquí es probable que nos diga todavía estoy borrando el grupo de recursos, ¿ok? Vamos a verificar, aquí ya dice que fue eliminado, miren que ya aparece en rojo, es decir, ya no lo estoy consiguiendo, could no be found, ¿ok? Entonces, si eso es verdad, hacemos un refresh aquí y ya no lo tenemos, estamos listos. Este se crea por defecto, así que simplemente entramos aquí en él, le vamos a la parte de la opción de Delete Resource Group, aquí le decimos copiar y le damos confirmar pegando esta información acá y le damos eliminar. ¿Y por qué se hizo este procedimiento? Porque cuando estamos eliminando el grupo de recursos que nosotros creamos. No nos metemos con cualquier otro grupo de recursos ya existente para no dañar nada de lo que ya está funcionando. ¿Ok? Aquí ya podemos hacer un control C porque ya sabemos que está eliminado por completo. Aquí si le damos clic a la barra progreso, pues nos va a decir en qué momento está eliminado, pero ya nuestro laboratorio ha culminado. Hemos hecho entonces una fase completa desde la 0 hasta la 5, incluyendo crear nuestro web server on-premise y trasladar toda la información, migrarlo left and shift a nuestra solución en la nube con Azure y posteriormente eliminar todo en Azure para que no nos cobren basado en nuestro workshop. Espero que les guste, me dejan sus comentarios y nos estamos viendo en un próximo workshop, ¿sí? Éxito.